Canal 54, su mejor enlace entre Costa Rica y el mundo. Usted decide, su programa de análisis y opinión que marcará el camino rumbo a las elecciones del primer domingo de febrero del 2014. Seguiremos el acontecer nacional, los temas país y el desarrollo de las propuestas políticas. Usted decide. Conversaremos con las y los actores de la política costarricense. Tenga presente, nadie debe decidir por usted. Para tener un mejor país, usted decide. Muy buenas noches, gracias por estar en sintonía de su canal 54, 9 de la noche con 5 minutos de este miércoles 22 de enero. Miércoles 22 de enero del 2014, yo creo que todos un poco en shock después de ese 4-0 que nos ha dado la selección chilena, entonces como que queremos este tipo de fechas borrarlas de nuestra mente. Pero bueno, sí, no podemos borrar nuestro compromiso con el país, nuestro compromiso de asistir a las urnas el próximo domingo 2 de febrero para escoger al próximo presidente de la República, ojalá en primera ronda o tal vez en segunda ronda, no sabemos. Igualmente los diputados y diputadas a la Asamblea Legislativa, y por eso hoy nuestro programa número 60 de Usted Decide. Ya hemos recorrido bastante tiempo desde marzo del año pasado, llevándole a usted pensamiento, propuesta política de los candidatos a la presidencia, la polémica con algunos candidatos a diputados y también el análisis con expertos en comunicación y en ciencias políticas de lo que ha sucedido en esta campaña electoral. Y sin duda alguna, un tema a una semana y media de las elecciones nacionales es la posición de los candidatos a la presidencia en una serie de temas. ¿Han sido consecuentes o han sido cambiantes? ¿Por qué lo han hecho? ¿Por quedar bien con sus electores? ¿Por quedar bien con algún sector de la sociedad? De eso vamos a conversar esta noche con nuestra invitada experta en comunicación política, la periodista Gretel Umaña Vargas. Después de nuestro corte comercial vamos a regresar con ella y ojalá con ustedes y su opinión aquí en Usted Decide por su canal 54 del UHF de Televisión Abierta. Con permiso, ya regresamos. Si usted no decide, otros lo harán por usted. Yo voy a votar por los que hagan las propuestas más inteligentes para que Costa Rica camine. Yo sí voto, porque votar es decidir hacia dónde va el país y yo quiero ser parte de eso. Voy a votar porque ahora más que nunca una siente la necesidad de hacer algo por el país. Para presidente y diputados, yo voto por los que creo que son más capaces de resolver los problemas de Costa Rica. A votar, su Costa Rica lo merece. El Tribunal Supremo de Elecciones se lo facilita. Al comprar un cilindro, verifique que aparezca la marca en la válvula, el cilindro y la etiqueta. Compre solo los que le permitan identificar quién lo envasó. Asegúrese que la válvula y el cuerpo del cilindro no presenten golpes ni corrosión. Antes de instalar, revise que no tenga fugas al colocar agua jabonosa sobre la válvula. Si salen burbujas, quiere decir que hay un escape de gas. Utilice mangueras específicas para gas. Nunca use mangueras de jardín. Exija la factura. Un mensaje de Arecep. Usted decide, su programa de análisis y opinión que marcará el camino rumbo a las elecciones del primer domingo de febrero del 2014. Seguiremos el acontecer nacional, los temas país y el desarrollo de las propuestas políticas. Usted decide. Conversaremos con las y los actores de la política costarricense. Tenga presente, nadie debe decidir por usted. Para tener un mejor país, usted decide. Somos diferentes,
pero el trabajo nos hace iguales porque todos tenemos los mismos derechos laborales. Las personas trabajadoras migrantes también tienen los mismos derechos sin importar su condición migratoria. Salario mínimo, seguridad social, jornada laboral de ley, vacaciones y aguinaldo. Los buenos empleadores cumplen con los derechos laborales. El trabajo de las personas extranjeras vale tanto como el suyo y el mío. Póngase en los zapatos del otro. Nosotros, como ellos cuentan con usted. En Costa Rica, cada 4 años, nos llega el momento de tomar una gran decisión. ¿Quiénes tendrán la responsabilidad de dirigir el país? Nuestro país, su país. No se trata solo de candidatos y partidos. Se trata de alcanzar lo que el país desea. Infórmese, decida y vote. Su Costa Rica lo merece. Si usted no decide, otros lo harán por usted. Nueve de la noche con 10 minutos. Gracias por continuar en su programa Usted Decide, para que tenga mejores elementos para que cuando se acerque a la urna para votar el próximo domingo 2 de febrero, tenga elementos necesarios para que nadie decida por usted, para que su voto no sea un voto útil, sino que sea un voto pensado, que usted se acerque a las urnas y escoja al candidato que considere más inteligente, mejor preparado, al que tenga las mejores condiciones para gobernar. Costa Rica no puede depender de que votemos contra X o contra Y, contra una persona, contra un partido o contra una propuesta. Tenemos que buscar opciones de verdad. Si usted quiere escoger a alguien contrario a, no sea simplemente el que puedan estar diciéndole que está de primero o de segundo. No, que sea la persona que responda a sus inquietudes. Por eso lo invitamos a seguir analizando muchos temas. En esta semana hay 3-4 días que nos queda antes de las elecciones. Por eso en este miércoles tenemos a nuestra invitada, la máster Gretel Umaña Vargas, quien es periodista, especialista en comunicación política, para poder analizar las posiciones en una serie de temas de los candidatos a la presidencia, si han sido consecuentes o si han sido cambiantes, porque además hemos tenido algo muy curioso y ha sido el tema de la seguidilla de debates y cómo ha generado que la gente conozca si el candidato se mantiene con alguna posición, cómo actúa, y por eso con un especialista en comunicación que he venido además siguiéndole en forma muy detallada, y yo tengo que reconocerle a Gretel, primero darle las buenas noches, el apoyo que nos ha dado a muchos comunicadores, porque esa síntesis de los distintos debates, solo un ejercicio de gusto por la profesión le permite a otros que a lo mejor no tengamos ni la misma capacidad ni ese conocimiento de tener esa síntesis tan buena. Muy buenas noches, Gretel. ¿Y cuánto han pesado los debates para vos en este final de campaña tan diferente como lo hablamos un poco en diciembre del año pasado en el programa 50? Ahora 10 programas después nos encontramos nuevamente. Así es, Fernando, buenas noches y buenas noches a los amigos televidentes. Quisiera iniciar primero tratando de terminar la idea tuya al principio de ese llamado a un voto pensado, ¿verdad? En diferente perspectiva de lo que podría llamarse un voto útil, que también a mí el término no me gusta porque me parece muy prostituido. ¿Útil para qué? La idea es que sea útil para el país y que yo vote a conciencia, sobre todo en una primera ronda, ¿verdad? De votar a conciencia, con argumentos, por decisión propia, no por influencia de nadie. Sin duda alguna esta elección es atípica, pero al mismo tiempo ha sido una elección donde ha habido mucha información. Entonces, si algo no nos podemos quejar los ciudadanos, y en este caso los votantes, es que no haya habido información, porque están los programas de gobierno, como bien lo decís, ha habido una seguidilla de debates en todo tipo de formatos, desde los de la pleito, hasta las sobriedades, solo las posturas, hasta un debate respetuoso. De temas diversos, ha habido debates de temas específicos y ha habido debates de temas generales, y luego también la participación de los medios de comunicación hablando puntualmente de ciertas cosas y siguiendo, digamos, las actividades de los candidatos. Entonces, en ese sentido, bueno,
a hoy todavía las encuestas varían en cuanto a su porcentaje, pero hay todavía un segmento muy importante de la población que aún no se ha decidido. Y me parece que sí hay consistencia en todas las encuestas en el sentido de que quien va ganando precisamente es el indeciso. Entonces, desde ese punto de vista, pues un llamado a la reflexión para que un poco el voto sea más pensado, sea más pausado, sea más reflexivo, no necesariamente ese voto de apúntese a ganar. A veces ganar es perder, o a veces las sumas restan, y desde ese punto de vista pues hay que tener ahí algún grado de una mayor conciencia, ¿verdad? Y en ese sentido cada uno aporta lo que puede, ¿verdad? Algunos trabajarán directamente con un partido político, otros colaborarán con el tribunal, la gente de medios de comunicación que hace su trabajo, y yo me di a la tarea de... no es un análisis de los debates, lo que es una matriz comparativa. ¿Para qué? Para ayudarle un poco al votante a que vea si hay diferencias, si no hay diferencias, y en todo caso para que vea específicamente y en un párrafo qué es lo que piensan cada uno sobre diversos temas. Este ejercicio lo hemos estado haciendo, algunos medios lo han tomado y la verdad pues me gusta, me ha gustado hacerlo y creo que es un aporte que desde mi profesión como periodista y desde mi especialidad en comunicación política me parece que puede servir un poco para ese contraste y hay alguna gente que le ha servido. Importante, ha seguido desde el primero con el del tribunal, donde era con todos, que era más complicado, y ha sido constante también ahora en la mayoría de los debates con 5 o con 6, como el caso de la extra. ¿Cuánto ha pesado en esa posición consecuente o no de los candidatos la televisión? Porque sí, algo que me ha causado de manera interesante fue el fenómeno del debate de Monumental, donde la mayoría de ciudadanos que comentan en redes sociales, yo no tuve la oportunidad lamentablemente de seguirlo, pero comentan que fue un debate completamente diferente a los demás, que aunque posiblemente Canal 2 estaba pasando la imagen, no estaba aquella fuerza de tener que impresionar o de actuar en el buen sentido de la palabra. ¿Sentís que esas posiciones que en algunos candidatos que sentimos que no han sido tan consecuentes siempre ha afectado a la televisión? Creo que sí, porque para bien o para mal, la televisión es show. Y con show no quiero decir que es un circo o que es una cuestión de payasos, una reunión de payasos, ni mucho menos. Simplemente que hay elementos de comunicación que pesan mucho a la hora del mensaje. En este caso, la televisión, el medio en sí mismo, o sea, la televisión en sí mismo, constituye un mensaje en sí mismo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que en muchas ocasiones los estrategas de los partidos o los mismos candidatos asumen posiciones, poses, viendo la cámara, qué es lo que tienen que hacer, mostrando un papel, y entonces se preocupan a veces más por ese tipo de cosas, entre comillas cosméticas, pero que sí tienen mucho peso a nivel de la formación de opinión pública de quien está del otro lado de la pantalla, en vez de preocuparse necesariamente por cosas de fondo. Entonces me parece que una gran diferencia que marcan estos tres otros, que todos fueron televisados, el de Canal 13, que era el organizado por el tribunal, fue a través del Canal 13, el del Canal 9 y el de la Extra por Canal 42. Esos tres eran en formato televisivo y uno incluso podía notar a los candidatos un poco más tensos, preocupados quizás más por ese formalismo. Y el del 7 también. Y el de Canal 7, que también eran los focos de atención desde el punto de vista de la televisión, ¿verdad? Que es una cajita mágica. En cambio, ¿más al ciudadano o también el actor político, el candidato, tiene que, con su actuación en ese debate televisivo, generar para los que generan opinión? Las dos cosas. Porque es curioso que alguna gente sí me ha dicho a mí, es que yo he escuchado que don José María Villalta, los analistas dicen que pela mucho los ojos, como diríamos argot popular. Curiosamente, mi esposa, que nos sigue el tema político, su centro de atención el domingo en el debate de Canal 7 fue, qué curioso, José María Villalta no peló los ojos como siempre lo había. Entonces, curiosamente fue el analista que le generó a alguien que no le interesa la política el fijarse en esa posición del candidato. Eso es. Vamos a ver, la televisión, vuelvo a lo mismo, es imagen.
fundamentalmente imagen. Entonces ahí hay que ver desde la posición en la que el candidato está, o sea, qué tan lejos, cerca, centro, o a la izquierda o a la derecha de las cámaras, por ejemplo, qué tan iluminado está, cuál va a ser su posición gestual, es decir, el movimiento de sus manos, el movimiento que tenga con algún otro elemento, un lapicero, un papel, si tiene anteojos, cómo utiliza el tema de los anteojos. Y entonces eso suma, digamos, y tiene un peso muy importante en el caso de la televisión. En el caso de la radio, bueno, en el caso Monumental ahora tiene la imagen de la radio a través del 2, pero no todo el mundo, yo me atrevería casi que a decir que la mayoría de la gente que escuchó el debate de Monumental lo hizo a través de la radio, no a través de la televisión. Entonces no podían ver ese tipo de cosas. Y para los candidatos, probablemente no, estoy absolutamente segura que iban mucho más distendidos. Entonces había menos estrés. Sabían que estaba la imagen. Sí, pero eso no era lo más importante. Su prioridad era otra. Eso no era lo más importante. Tenemos una llamadita. Muy buenas noches. ¿Con quién tenemos el gusto y de dónde nos habla? Buenas noches. Que Dios me los bendiga y que sean adelante los dos periodistas. Le hablo de aquel lado de Acerrí. Yo hago una consulta muy claramente. Bueno, en mi casa todos son liberacionistas. Este año no vamos a votar ninguno y los prometimos a no ir a votar. Porque seguro en estos momentos de ver de Liberación Nacional que Figueres entró a Costa Rica y no anda haciendo campaña política con de Johnny Araya, en Pérez Celedón, en San Vito, Cotobruz, por todo lado, y anda hablando para él coger un puesto. Yo creo que él es una persona que es perseguido con la Conterpol, con las autoridades de Costa Rica, por asunto de cajas fiches. No sé, como que no le da vergüenza de Costa Rica. Yo digo a ustedes y a todos los que me están oyendo, si Figueres está metido, es mejor no meterse con Liberación Nacional y no ir a votar. Y yo sinceramente sí no estoy de acuerdo. Yo quería hablar en 42 y no pude por este motivo. Es que hay otros canales que no le permiten a uno hablar como costarricense que es. Entonces yo los felicito a ustedes, que ustedes como periodistas hablen con el pueblo. Porque en este país, aquí, vea lo que dijo la alcaldesa, a veces cuando dejó Johnny Araya, que hizo un faltante de dinero en la Municipalidad de San José, ¿a dónde están esas denuncias? Y el Ministerio Público no ha trabajado, no se sabe cómo están las cosas. Y que Dios los bendiga y sigan adelante. Muy amable, muchas gracias por su llamada. Aprovecho para decirle no recuerdo el nombre. Vamos al señor de Acerrí. De Acerrí, al oyente de Acerrí, que reflexione, ¿verdad? Que él me da la impresión por lo que dijo que por carácter histórico, por carácter tradicional, ha votado por el Partido de Liberación Nacional. Digamos, es absolutamente respetable que no quiera votar por ellos. Pero bueno, tiene 12 opciones más de la que puede escoger. Yo lo que creo es que si usted no decide, otros van a decidir por usted, y la medicina puede ser peor que la enfermedad. Así es que yo le hago una atenta excitativa para que emita su voto, se involucre a nivel de lo que están diciendo los otros candidatos, y tratemos de juntos formar un mejor país para todos. Tomando el comentario del señor, que le agradecemos que tomara su tiempo y le comentamos siempre que nuestros programas, especialmente a las 9 de la noche entre la semana, busca brindarles un espacio para que participen, igualmente los sábados en la radio. También cuánto ha afectado en esta campaña las adhesiones y las cercanías, porque uno podría entender, Gretel, que Liberación Nacional y don Johnny Araya buscaron insistentemente la presencia de don José María, y me atrevo a decir hoy siguen esperanzados en la presencia de don Oscar, o por lo menos diciendo sí voto por Johnny Araya, no por el Partido de Liberación. En el caso de don Otto Guevara, un sector de la unidad muy cercano al expresidente Calderón. Ahora los hermanos Trejos, que pareciera más un rédito de glorias del pasado que muchos costarricenses, especialmente jóvenes, ni conocieron, se le unen al movimiento libertario. Un grupo de
gente de la cultura que era muy cercana al PAC, le da la adhesión a José María Villalta. ¿Cuánto peso puede tener para bien y para mal este tipo de acciones? Porque vemos a este señor de Acerrí que la presencia de don José María Figueres lo hace alejarse de su voto tradicional con toda su familia. Entonces ahí uno dice, ¿cuánto le sirvió a don Johnny tener a don José María haciendo campaña, aunque fuera solo en los cantones, por supuesto, mucho más cercanos a la familia Figueres? Sí, en política no es como en la matemática, ¿verdad? Por eso es que la política es parte de una ciencia social, no de una ciencia exacta. En la ciencia exacta, en la matemática, 1 más 1 son 2, 2 más 2 son 4, etcétera, etcétera. Pero en política no necesariamente hay sumas que suman. O sea, no necesariamente un 1 más 1 es 2, porque un 1 más 1 podría ser un menos 1. Entonces habría que ver cada caso, ¿verdad? Ciertamente a don Johnny Araya, él ha intentado a lo largo de toda su campaña de separarse del Partido de Liberación Nacional. ¿Por qué? Porque es el partido llamado a ser derrotado por el tema del continuismo, por el tema de los gravísimos actos de corrupción que se dieron sobre todo en esta administración, por un problema de inacción gubernamental, por un problema de insatisfacción de necesidades, y él toma la decisión al principio de la campaña como de decir, me presento por parte de Liberación Nacional, pero no soy de los mismos. Sin embargo, esa estrategia no le da rédito suficiente como para tener un caudal electoral importante, y es en diciembre cuando él cambia un poco esa estrategia y decide apelar un poco al voto histórico de Liberación Nacional y a lo que tradicionalmente ha sido su piso a nivel electoral, y por eso es que hace un llamado, captura la adhesión de don José María Figueres y efectivamente intenta por todos los medios de tratar de lograr algún acercamiento con don Oscar Arias, y bueno, de don José María sí logra una visita a unos cuantos cantones, el que alguna gente cercana a su movimiento esté trabajando o se esté incorporando en la campaña, y de los Arias, porque nada más solo consigue de uno, que es de don Oscar, consigue una escueta declaración diciendo: yo soy un soldado del Partido de Liberación Nacional y voy a votar por las papeletas de mi partido, punto, y que se dé por absolutamente satisfecho. De don Rodrigo no hemos escuchado nada. Que además es curioso porque al día siguiente tiene que salir don Johnny a decirle a un medio de comunicación, sí, es que a mí por teléfono me dijo que iba a votar por mí. O sea, tratando de poder poner en palabras de don Oscar lo que él no dijo. Lo que no dijo. Lo que él no dijo. Entonces son ¿verdad? Resabios de política a la que se apela, sobre todo en una elección en la que aquí todo vale, ¿verdad? Estamos efectivamente en una carrera frenética a menos estamos a semana y media, ¿verdad? A muy pocas horas de ese ejercicio del sufragio, y entonces todos están como desesperados de mostrar, además, en el caso de don Johnny, que tengo gente de Liberación. En el caso de los otros partidos es que tengo gente de otras corrientes, bajo el gran paraguas del tema de la unidad nacional y de un gobierno de unidad nacional. Entonces me parece que por eso han apostado, digamos, a la presentación de estas figuras. Como la gente de don Rafael Calderón, algunos le dan la adhesión a don Otto Guevara, que de por sí en algún momento casi que se había declarado social cristiano liberal, una cosa rarísima desde el punto de vista de la ciencia política, ¿verdad? Y es parte de lo que podemos conversar ahora del tema de las contradicciones. Pero bueno, de alguna manera ahí le hizo un guiño a un sector del Partido de Unidad Social Cristiana que sigue todavía perdido y sin saber qué es lo que va a hacer, y se traslada al movimiento libertario. Donde uno podría sentir que fue más el golpe a don Rodolfo Pisa que lo que logra triunfar con eso don Otto Guevara. Absolutamente, porque si vemos las personas que le dieron adhesión, peso electoral desde el punto de vista de votos, muchos son amigos míos, los conozco, pero no es un arrastre importante desde el punto de vista electoral, es más exactamente un golpe en la institucionalidad, porque una semana antes o algo así, Rafael Calderón, fundador del Partido de Unidad Social Cristiana, hace pública algo que ya era absolutamente evidente, que él ya no será
parte del Partido Unidad Social Cristiana. Entonces es como decir, bueno, yo crié ese partido y ahora me lo llevo. O sea, si alguien le va a cerrar y poner el candado soy yo. Y entonces mejor me llevo la bola. Entonces, acto seguido... Pero antes de llevarme la bola, hago la última jugada de que voy a votar por Rodolfo Pisa, aunque me voy a ir para otro partido. Sí, o sea, son de esas sin cosas embargo, que... correcto, lo que trasciende más a la prensa no es tanto que él le vaya a dar la adhesión a Rodolfo Pisa, sino que él se está yendo del partido. Y días después se va esta gente que, digamos, tradicionalmente ha sido conocida dentro de la filial del Partido Unidad, del área del calderonismo. Y eso genera una reacción en la campaña de Pisa para decir, bueno, ya se fueron, la casa está más limpia. Entonces, también generando alguna reacción a que esas personas que se fueron era precisamente por las cuales el partido había, digamos, disminuido en su caudal electoral. Pero bueno, son apuestas. Tratando de esa paraguas grande que se vengan, porque los que a ustedes no les gustaban se fueron y aquí tienen espacio gente nueva. Así es. De hecho, hasta en el debate fue interesante oír a don Rodolfo Pisa, muy marcado el domingo en decir, porque yo represento la renovación, el renacer, o sea, ya dejando muy claramente qué parte del Partido Unidad es la que se queda. Lo quería con él. Y esto de las adhesiones, ¿verdad? Creo que en este momento no son tan importantes, no tanto por la adhesión, sino por el peso de la adhesión que se está dando. O sea, aquí es importante si son figuras de verdad que han tenido alguna trayectoria extraordinaria en cualquiera de los campos, y hasta el momento no ha habido ninguna de esas. Y además con los ciudadanos, que si le da la adhesión X es malo y si se la da Y es malo. O sea, hay una sensación del costarricense de que nada le gusta. Digamos, la representación de las redes sociales es impresionante. Un ciudadano pone su posición y si no es de las mías, lo atacamos. Y aunque sea de las mías, tampoco me gusta en la forma que lo dice. Entonces pareciera también, Gretel, que en este tema de las adhesiones no se queda bien. Nunca con el tico se ha quedado bien, pero pareciera que para esta campaña es más fuerte el que nada pega. Y sí, por eso comparto con vos como que hay que echarle mano a todo para ver dónde va agarrando otro voto, y perdí 5, pero traté de ganar 3. Pesca media, correcto. Entonces en esa sumatoria es la que está, y eso es lo que reflejan las encuestas, porque veamos que el tema de la volatilidad del voto es eso, un día están en un lado y otro día están en el otro. Entonces ahora aquí, que podemos hablar perfectamente, digamos, de lo que vamos a hablar, de las diferencias, digamos, o esos cambios de criterio, bueno, muchos van en función de eso, ¿verdad? En tratar de capturar. Esa volatilidad definitivamente está muy unida a nuestro segmento siguiente sobre el cambio en las posiciones de los candidatos. 9 de la noche con 32 minutos, corte comercial y ya regresamos. Usted no decide, otros lo harán por usted. Yo sí voy a votar por el que ha dicho más claramente cómo piensa hacer que Costa Rica mejore. Por los que piensan como uno y saben lo que el país necesita. Para presidente y para diputados, yo voy a votar por los que harían lo que uno quiere para el país. Porque más que un asunto de candidatos o partidos, se trata de cada uno de nosotros. A votar. Su Costa Rica lo merece. El Tribunal Supremo de Elecciones se lo facilita. Véanme a mí, fíjate y véanse, no les veo. El haber fumado a mí me produjo cáncer en el riñón. Lo que me dejó el cigarro fue ponerme 16 horas diarias con esta máquina. Mi hija no me abrazaba porque me decía, papito, no me toque, no me abrace. Me repugna el olor suyo. Vean mi ejemplo y sencillamente se den cuenta las consecuencias que tiene el fumado. Y eso no es bonito, estar uno dependiendo de una máquina. Falta muy poco para que llegue el gran momento. Llega a cada uno de los rincones de nuestra patria.
y también para todos los ciudadanos que viven fuera del país. El momento de tomar la decisión que define el futuro de nuestro país y el suyo. Hágalo bien. Infórmese antes. Porque se trata de decidir quiénes pueden alcanzar lo que el país desea. Infórmese, decida y vote. Su Costa Rica lo merece. Hola, soy Fernando Fay y deseo invitarlos para que todos los jueves al ser las 9 de la noche me acompañen en el programa En la Esquina del Parque, donde con algún invitado vamos a conversar de temas de interés para usted y su familia. Recuerde, En la Esquina del Parque con Fernando Fay, todos los jueves de 9 a 10 de la noche por su canal 54 y por www.enlaesquinadelparque.com. Los espero. Si usted no decide, otros lo harán por usted. Gracias por continuar con su programa Usted Decide, lunes y miércoles de 9 a 10 de la noche en vivo rumbo a las elecciones del próximo 2 de febrero. También saludamos a quienes nos siguen por www.usteddecide2014.com y a quienes de manera diferida nos ven en el canal Usted Decide de YouTube, donde tenemos los 59 programas anteriores y en 24 o 36 horas ya tendremos este programa también por ahí, y que nos visiten en el Facebook Usted Decide, donde le brindamos especialmente todas las noticias de política que los distintos medios de comunicación ponen, comentarios, para que usted tenga elementos de juicio. Por eso esta noche nuestra invitada, la máster Gretel Umaña Vargas, especialista en comunicación política, está conversando con nosotros y con ustedes acerca, primera parte, hacíamos un análisis de cómo ha estado la campaña, los debates, y ahora nuestro tema que queremos conversar en este segundo bloque, la consistencia o no de los candidatos en las propuestas, en los temas. ¿Cuánto ha generado eso en la volatilidad? Usted, al igual que yo, posiblemente hemos dudado de algunas de las encuestas, pero vamos entendiendo que definitivamente si se hacen después de cada debate, uno puede tratar de creer y de entender el por qué cambian los resultados. Gretel, menciono esto porque es interesante. Planteabas un cambio que fue muy radical en el manejo de la campaña, más en las tesis, que fue el caso de Don Johnny, del constructor, con una agencia de publicidad, fue uno de los cambios más radicales, a un cambio en diciembre y enero, con otra agencia y apelando más a Liberación Nacional. Le ha costado a Don Johnny poder quitárselo de constructor que tanto le atacaron. ¿Cómo ha sentido, para que veamos, por lo menos en esos 5 candidatos, el ser consecuente o no? En el caso de Don Johnny Araya, además de ese cambio en la estrategia de campaña, ¿ha sentido que ha mantenido sus posiciones? ¿Ha cambiado según la televisión en el debate? ¿Cómo lo has medido? Vamos a ver, primero me parece que es bueno que situemos un poco el contexto de estos 5 candidatos en relación con no exactamente la ideología, porque eso se ha dado mucho al tema de si me van a etiquetar de si soy neoliberal, si soy comunista, etc. Pero ciertamente estamos frente a una decisión de diferentes visiones de mundo y de diferentes visiones políticas. Desde ese punto de vista, lo que diferencia a los candidatos entre sí fundamentalmente es el papel que tiene el Estado, el papel que juega el Estado en todas las propuestas que generan a nivel de su plan de gobierno. Y es precisamente en ese papel del Estado donde a veces hemos encontrado algunas contradicciones de los candidatos. En el caso de don Johnny Araya, su plan y su propuesta programática se sustenta en una visión de Estado no tan paternalista ni tan benefactor como en las épocas doradas de la socialdemocracia en Costa Rica, sino un Estado que ciertamente regule y sirva para controlar algunas de las acciones del Estado, pero que también se abra a la participación de la empresa privada. Sin embargo, en estas últimas semanas hemos visto cómo intenta de nuevo irse a esa raíz del Estado benefactor. Y me parece que es por un tema de cálculo electoral, y es con el lanzamiento que hace de su promesa
que dicho sea de paso, no estaba en el plan de gobierno originalmente, del bono alimentario. Y algún tema que dicen que anunció hoy o ayer sobre el tema de vivienda, que no lo tengo claro. Pero en este del bono alimentario, por ejemplo, es específicamente una propuesta asistencialista, ¿verdad?, de las mejores épocas de ese Estado benefactor de antaño, para que logre sacar de la pobreza extrema a esos costarricenses que no tienen la posibilidad de tener 3 comidas al día. En este caso que planteas, el no consecuente es, pero es más especialmente en el programa de gobierno, que plantea un estilo en el programa de gobierno y en sus últimos días sus acciones han sido otras, pero no necesariamente, y eso aclararle también al ciudadano, porque a lo mejor el que no ha visto el programa de gobierno diría, no, mire, es que por lo menos sí ha sido consecuente en lo, y no defendiéndolo en lo que ha mantenido a nivel de la imagen de los ciudadanos básicos. Desde el punto de vista de ideología está bien, digamos, o sea, se enmarca dentro de la propuesta socialdemócrata de Liberación Nacional. Lo que pasa es que en el programa de gobierno el énfasis no era ese, sino que hablaba de un modelo de Estado, de un asunto de apertura, de continuar con el esquema de empresa privada y tal, y no se hacía referencia a programas específicamente asistencialistas. Entonces me parece que donde ven un nicho importante que necesitan crecer, ¿verdad?, el tema de la indecisión, probablemente tengan estudiados esos casi 40% de indecisos que vemos todavía en el marco de la política partidista, pescar ahí en ese sector y darle de algo que puede sonar muy atractivo para la gente que no tiene efectivamente que comer, ¿verdad? Y sentís que la campaña de don Johnny logró dar el salto a una visión más de Estado, nación, que también una sensación que le deja a uno algunas partes del plan de gobierno más municipalista, porque era otro de los énfasis que curiosamente algunos analistas han dicho que mucho de la propuesta de Liberación parece una propuesta de un candidato a alcalde, aunque hable de todas las municipalidades, y ahora también con estas acciones ya son acciones más de cobertura nacional que de solución de los problemas en específico. Sí, bueno, de cobertura nacional porque están atacando un problema que es de pobreza extrema, pero es para un nicho específico que se tiene identificado, ¿verdad? Dentro de la totalidad de los pobres hay un 10 o un 15% en pobreza extrema. Entonces, ese proyecto en particular no va dirigido a toda la población, va dirigido específicamente a ese nicho. Entonces, yo honestamente a ninguno de los candidatos le he visto a nivel por lo menos de sus campañas, una visión absolutamente de estadista, que uno pueda decir, bueno, y que además hayan sido consecuentes con esa visión. Y me parece que han ido amoldando sus posiciones conforme el resultado de las encuestas. Evidentemente uno les consulta a ellos y ellos niegan que eso sea parte de la estrategia, pero me parece que es como muy evidente, ¿verdad?, que es tratando en ese frenesí de esa suma de votos. Hubo otro caso que también ha sido muy criticado por ese cambio de posición, es el del Partido de Acción Ciudadana, don Luis Guillermo Solís, en el tema fiscal. Su fracción, su partido, de aquí para atrás, y aún en esta fracción, siempre han abogado por una reforma fiscal. Su candidato a diputado por el primer lugar de San José en este momento, don doctor Solís. Su fundador y en algunos casos que ha tenido ciertos encontronazos con el candidato, se declaró que su primer bandera dentro del Congreso será el tema de la negociación de un paquete fiscal. Evidentemente, los impuestos nunca han sido un tema popular, muchísimo menos para un periodo electoral. O sea, nadie quiere que le toquen el bolsillo. Y probablemente por ahí vino digamos, la llamada de atención, ¿verdad? Y curiosamente es en uno de los debates donde don Luis Guillermo Solís cambia de posición con respecto a la posición de su partido. Y es que dice
que no va a haber, si él fuera presidente, que no va a haber impuestos, que no va a haber aumento de impuestos ni ningún paquete en los 2 primeros años de su administración. Y todos sabemos que si no pasan en los 2 primeros años de la administración no va a haber impuestos, porque ya entonces entramos en el tercer año en la vorágine de que ya vamos a entrar en la ronda electoral, en la nueva, y ya tenemos el 2018 de frente con una campaña electoral y ya eso no va a pasar. Y en entonces, 2016 para esta ocasión en campaña municipal. Hay elecciones municipales. Entonces ahí hubo un importante cambio de discurso, que creo que también se lo dijeron a él, ¿verdad? Y cómo eso generó algún roce y choque, digamos, en alguna gente, incluso de su propio partido, ¿verdad? Acostumbrado a ser fiel al tema fiscal, que en estos últimos 2 debates no lo mencionó. O sea, cuando le han hablado del tema fiscal, él ha evadido, o sea, por lo menos no ha sido claro, como sí lo fue en este otro debate, de decirlo de los 2 años. El otro que tal vez ha sido mediáticamente más explotado, el tema de las contradicciones, ha sido don José María Villalta. Probablemente por estar en una de las primeras posiciones a nivel de las encuestas, es que se ha hablado un poco más de él, pero también es porque han sido como más evidentes, ¿verdad? La primera... Perdón, y con una mezcla de lo que plantea en el programa de gobierno, de lo que plantea en entrevistas a un medio de comunicación, de lo que responde un día y de lo que dice en un debate. Porque algunos han sido como muy en específico, el de don Luis Guillermo, como bien lo planteaba, se identifica en el debate ese cambio de posición. Pero en el caso de don José María, sí es muy curioso esa triangulación, que es en distintos escenarios, que es donde yo creo que también orienta a la volatilidad del voto en torno a él, porque son escenarios diferentes. Absolutamente, Fernando, y además porque creo que aquí, es más, de hecho el problema de la indecisión, creo yo, que la mayoría lo que está es teniendo una carencia de credibilidad, y los costarricenses lo que queremos es recuperar la credibilidad en nuestras instituciones y en la gente que aspira a ser presidente de la República. Entonces, de alguna manera, esta elección la va a ganar también quien logre hacer ese clic y esa empatía con el votante de que sea creíble. Y en esa credibilidad funcionan muchas cosas, desde la forma que hablábamos temprano, en el primer segmento del programa, en el sentido de la forma en la que usted habla, en la forma en que usted se mueve, en la forma en que usted utiliza su gesto, cómo ve al contrincante y demás, hasta el asunto de fondo. Y en el caso de José María ha sido más que evidente, y en cosas que él luego lo ha intentado minimizar diciendo que fue una metida de pata, que cualquiera se equivoca, ¿verdad? Pero es que no han sido de poca monta esas diferencias, sino que son diferencias sustanciales. Entonces mucha de la gente puede preguntarse, bueno, es un partido que, como su nombre lo dice, es un frente amplio, pero ¿qué tan amplio es? Y si llega a gobernar, ¿a quién le vamos a creer? Y en el caso de don José María, bueno, tuvo un conflicto, primero con el tema del señor Arguedas, que también fue un conflicto de fondo, porque los estatutos del partido claramente hablan de que no puede estar alguien que haya tenido alguna vinculación con violencia doméstica, y él tiene una sentencia y resulta que ahí lo dejan. Doña Patricia Mora habla de una conciliación, don José María después dice que no. Pero bueno, eso es un tema, digamos, de manejo ahí, pero es importante porque ahí puede usted medir la clase de liderazgo de alguien que aspira a ser presidente de la República. El segundo caso también tuvo que ver con doña Patricia Mora, sobre el tema del aborto. Entonces ya ellos quieren disimular esa diferencia que hay con respecto a lo que en algún momento dijo José María y lo que está diciendo ahorita, y entonces ahora resulta que es que no es aborto, sino es interrupción del embarazo. Bueno, para mí, y creo que para todo el mundo, aborto y interrupción del embarazo es exactamente lo mismo. Entonces ahí hay un grave problema. Uno de Canal 7 del debate del domingo, para ver si compartimos lo que algunos ciudadanos y las redes planteaba, cómo don José María, para tratar de atacar a don Otto Guevara, le menciona un texto sin decir de quién era. Sin decir quién era. Y cuando dice su autor, explotan las redes sociales de manera interesante, porque algunos dicen Otto cayó en la trampa, pero inmediatamente un sector conservador del país dice, ¿quién es José María Villalta tomando las posiciones del Papa? Si anteriormente había dicho que no era católico, que tenía raíces, que no compartía una... Entonces ha sido, porque es curioso cómo el ciudadano de a pie ha identificado también estas diferencias
sin necesidad también de los analistas. Han sido extremadamente evidentes. Sí, porque son muy obvios, por eso quizá eso fue lo que quise decir con el tema de don José María. En el tema de la religión ha sido importante, igualmente con el tema del aborto. Yo creo que todo el mundo, porque ahí también ahora podemos hablar a raíz de ese tema religioso, de un cambio de posición de don Otto Guevara precisamente en ese mismo tema. Pero volviendo a José María, en el caso de lo del aborto, ciertamente a algunos les chocó por cómo ahora sí utiliza algo que criticó, en el sentido que en algún momento él dijo que era agnóstico, después dijo que no, que era católico pero no practicante, después dijo que no tenía religión pero que él creía en Dios. Entonces, digamos, en ese gran espectro, muchos consideraron como una evidente acción politiquera que tomara un segmento de la encíclica del Papa Francisco para tratar de poner en evidencia a don Otto, que ciertamente ahí lo puso un poco a tambalear con esa consulta que le hizo, pero sí muchos reaccionaron, digamos. Un poco tu frase de que en política 1 más 1 es 2, no siempre porque dos. No sabemos cuánto le generó contrario el haberse puesto del lado de la encíclica del Papa Francisco. Tenemos que ir a nuestro último corte, Gretel, 9:50 p.m. Ya regresamos a la parte final, a analizar a don Rodolfo Pisa, a don Otto Guevara, que son... Si usted no decide, otros lo harán por usted. En Costa Rica, cada 4 años, nos llega el momento de tomar una gran decisión. ¿Quiénes tendrán la responsabilidad de dirigir el país? Nuestro país, su país. No se trata solo de candidatos y partidos. Se trata de alcanzar lo que el país desea. Infórmese, decida y vote. Su Costa Rica lo merece. Música de ayer, hoy y siempre. Hay melodías y canciones que marcaron épocas, al igual que marcaron con alegría y nostalgia a muchos corazones. La calle del recuerdo, porque recordar es vivir. Somos diferentes, pero el trabajo nos hace iguales porque todos tenemos los mismos derechos laborales. Las personas trabajadoras migrantes también tienen los mismos derechos sin importar su condición migratoria. Salario mínimo, seguridad social, jornada laboral de ley, vacaciones y aguinaldo. Los buenos empleadores cumplen con los derechos laborales. El trabajo de las personas extranjeras vale tanto como el suyo y el mío. Póngase en los zapatos del otro. Nosotros, como ellos cuentan con usted. ¿Tiene quejas de servicios públicos por facturación, racionamientos o daños? La ARECEP le ofrece la posibilidad de presentar sus quejas de forma gratuita en cualquiera de las 117 sucursales de Correos de Costa Rica ubicadas en todo el país. Presentar una queja es muy sencillo. Llene el formulario, indique claramente su reclamo, firme y aporte los documentos. Recuerde que presentar su queja no tiene ningún costo. Por el derecho a recibir servicios públicos de calidad, ARECEP. En Costa Rica, el momento de decidir es para todos por igual. Es para ciudadanos de todas las edades, para que todos tengamos la oportunidad de decidir el país que queremos. Esté donde esté, se trata de informarse y decidir lo mejor para el país, para su país. No se trata solo de emociones y canciones, se trata de quienes pueden alcanzar lo que el país desea. Infórmese, decida y vote. Su Costa Rica lo merece. Si usted no decide, otros lo harán por usted. Gracias por continuar con su programa Usted Decide. Desde ya los invitamos para que el próximo lunes nos acompañe a las 9 de la noche. Va a estar con nosotros la magistrada Eugenia Zamora del Tribunal Supremo de Elecciones
para ver a menos de 8 días, el próximo lunes, cómo está el tribunal preparado. Algunos actores de la vida política nacional y de la sociedad civil tienden a querer minimizar el trabajo del tribunal y querer juzgar antes de tiempo posibilidades extrañas de fraude. Entonces, vamos a hablar con la magistrada del Tribunal Supremo de Elecciones en vivo el próximo lunes a las 9 de la noche. Estamos con la máster Gretel Umaña Vargas, especialista en comunicación. Analizábamos a don Johnny, analizábamos al PAC, a José María Villalta, que el que planteabas que ha sido el que más ha sido poco consecuente, ha habido mucho cambio. En el caso de don Otto Guevara, dejabas planteado un tema especialmente del aspecto religioso, y yo quiero aprovechar en otro, el tema calderonista. No sé, mi análisis del anuncio de don Otto Guevara con la imagen del doctor Calderón atrás ha sido uno de los anuncios más rígidos en la figura de don Otto, que siempre es como muy fluido. No parecía sincero, es lo que quieres decir. Sincero, como que el tema era el anuncio, pero no soy yo. Bueno, puede ser. Nada más, sé que nos quedan poquitos minutos, pero nada más puntualmente otro par de cosas. Una que no puedo dejar pasar de alto por mi formación de periodista, en el caso de José María Villalta, la contradicción con el tema de la libertad de prensa, en el sentido de las declaraciones que dio no solo la presidenta del partido, sino la candidata a primer lugar, que probablemente saldrá electa diputada, doña Patricia Mora, donde habla sobre el tema de poner regulaciones al tema de prensa, y algo sumamente grave que habló fue de algo así como de tener instituciones creadas por el partido para hacer esa fiscalización, lo cual es gravísimo, y me parece que eso es más que una metida de pata, como dijo don José María. Y la otra que tiene que ver con el tema de ese modelo de Estado y tiene que ver con las zonas francas. Personalmente, en el programa de gobierno claramente habla sobre el tema de revisar bien el tema de esos incentivos. Escuché el debate con la UCAEP y su público ahí era el tema empresarial, el tema eran empresarios, el público que tenía, y ahí dijo que no era cierto, es que lo que estaba propiciando era revisar, y lo que dijo era algo de lo contrario. Y en este último debate vuelve a decir que no sabe que si es revisarlo o si es abrirlo, y también tiene alguna contradicción importante con el tema de la apertura de puertos. Pero bueno, volviendo al caso, en el caso de don Otto, quizá tal vez no es una contradicción tan evidente como pudo haber sido la de otros, pero sí hubo, digamos, un elemento sorpresa, así como nos sorprendió Luis Guillermo Solís con el tema de no querer impuestos, sorprende don Otto con el tema cuando dice no al aborto. Primero, porque tampoco era consecuente con la posición de la mayoría de su fracción en la Asamblea Legislativa con respecto a este mismo tema. Y segundo, porque siendo de una ideología libertaria o liberal, queda un poco en entredicho, digamos, la consecuencia rígidamente del tema ideológico desde el punto de vista del aborto. Igualmente en el tema del matrimonio homosexual, en que su Asamblea Legislativa también ha sido muy proclive a ese tipo de proyecto, y ahora, después de que había planteado en campaña que no era un tema para los 4 años de su gobierno, sí tomó una posición radical. Tenemos una llamadita en la parte final del programa. Buenas noches, ¿con quién tenemos el gusto y de dónde nos habla? Buenas noches, es que quería decirles que qué va a pasar con este señor Johnny si quedara como presidente de la República. Queremos honestidad, queremos algo nuevo, no queremos lo mismo de siempre, porque aparentemente ese señor han dicho de que él dejó la municipalidad quebrada. Y después un día de estos estaba todo contento abrazándose por la televisión con José María Figueres. Después de todo el dinero que este señor se llevó y de todo, está feliz de la vida abrazándose con una risota y todo. ¿Qué podemos esperar de esto? José María hizo lo que hizo, se fue, regresó y con los brazos abiertos. No, ¿cómo va a ser posible? Uno tiene que tener un poquito de dignidad y de todo. ¿Cómo vamos a llevar a la silla presidencial a una persona como esta? No, que los ¿cómo se llama? Los deliberacionistas que piensen bastante, mucho. Hay muchas personas, dentro de las 13
hay personas excelentes con quien podemos decidir llevarlos a esa silla. Sí, señor, muy buenas noches y muchas gracias. Gracias a usted, muy amable, y especialmente por esa parte final de ver las 12 opciones o 13 opciones que planteaban. Don Rodolfo Pisa, porque nos queda como minuto y medio. Sí, de don Rodolfo Pisa, aquí lo que tal vez nos ha quedado viendo ha sido una posición un poco más firme con respecto precisamente a el tema de los expresidentes, ¿verdad? Que en ese aspecto ha sido un discurso, digamos, muy mesurado, muy pensado, muy, como diciendo, no, para no confrontarlos directamente, pero no abiertamente tampoco decir, ¿verdad? Sino que han sido otras personas de su campaña las que han hablado un poco más tajantemente sobre el tema de la limpieza en la casa y demás. Quizás desde el punto de vista de consecuencia, tanto él como don Luis Guillermo Solís, digamos, han mantenido una constante de un respeto dentro de lo que se supone que son las creencias de los partidos a los que ellos representan y las propuestas que tienen que hacerle al país. Y no ha habido, digamos, esos zafis que podríamos encontrar en los otros candidatos. Unos por oportunismo, ¿verdad?, tratando de captar votos, y otros porque, bueno, eso es parte de la evolución del pensamiento que les rodea para ganar una elección. Gretel, retomo nada más en la parte final. Los ciudadanos, cuando salimos a la calle, dijeron empleo, tema número 1, y el segundo, lo que planteabas, volver a creer en la clase política. ¿Sentís que en lo que llevamos de la campaña el ciudadano costarricense puede volver a creer en la política, o todavía pareciera que hasta lo que hemos visto no estaría cumplida para esta elección y tendremos que seguir esperando los ciudadanos nuevos elementos para volver a creer? Vamos a ver, es una pregunta muy difícil de contestar. En el tema del empleo, creo que nos quedaron debiendo todos, no uno en particular, sino todos, porque si bien es cierto, el único que hace una propuesta concreta, que es el de los famosos 500,000 empleos, eso también roza en un tema de credibilidad, y entonces generó ahí mucha polémica por falta de explicación o por falta de que fuera una propuesta, digamos, asimilable por efecto de la gente. Y el tema de credibilidad, bueno, yo todavía albergo alguna esperanza. Hace 4 años nosotros tuvimos un 31-32% de abstencionismo, pareciera ser, y todos los sondeos, aquí sí hay unidad de criterio en todas las encuestas, es que vamos a tener un abstencionismo más bajo, que probablemente puede llegar a un 25 o quizás menos de ese 25%, lo cual implicaría que tal vez estamos volviendo a creer en la política, a creer en los partidos políticos, a volver a creer en nuestro sistema, que en todo caso, como lo dije yo en el otro programa que estuve con vos, es el sistema que hemos probado que es el que sirve para resolver nuestras diferencias, y no es posible que lo desperdiciemos. Es necesario que los ciudadanos aprendamos a ser responsables. Nosotros tendemos a tener muy claro eso de exigir y exigir y exigir y exigir, pero cuando se trata que nosotros tenemos que ser los que damos, ahí sí no estamos, y eso no se vale. ¿Sí? Nosotros tenemos que involucrarnos porque nosotros tenemos derechos, ¿verdad? Pero también tenemos muchas responsabilidades. Gretel, muy amable por haber estado con nosotros esta noche. Con mucho gusto, Fernando, y un saludo a todos los televidentes. A ustedes, amigos y amigas que están en sus hogares, gracias en nombre de este país como ciudadano por el tiempo que sacan. A quienes participaron, muy agradecidos porque le dedican tiempo a su país. Quedan pocos días para el 2 de febrero. Vea las 13 opciones de candidatos a la presidencia de la República y escoja al que usted considere que puede ser el mejor presidente, el que responde a sus temas. Si quiere conocerlos un poco más a fondo, yo lo invito a que busque en YouTube Usted Decide, el canal, y ahí tenemos 11 entrevistas que tuvimos el año pasado con 11 de los 13 candidatos. Ni don Johnny Araya ni don Carlos Avendaño estuvo con nosotros, pero tiene la oportunidad de conocer para que sea usted el que decida. Feliz noche, los espero el próximo lunes a las 9 en otro programa en la recta final de estas elecciones 2014. Que Dios los acompañe. Usted Decide, su programa de análisis y opinión que marcará el camino rumbo a las elecciones del primer domingo de febrero del 2014. Seguiremos el acontecer nacional, los temas país y el desarrollo de las propuestas políticas. Usted Decide. Conversaremos con las y los actores de la política costarricense.
Tenga presente, nadie debe decidir por usted. Para tener un mejor país, usted decide.